pasar, de lo que necesitamos hacer para estar prevenidos y preparados para estos momentos tan graves que estamos viviendo y que estamos a punto de vivir. Podemos decir con certeza que el Evangelio de Dios está cumpliendo en pie de la letra, que solamente falta el gran castigo que estamos esperando muy pronto, de acuerdo a las profecías de la segunda venida de Jesucristo, los grandes y dibujos. Y podemos saber de una mirada apocalíptica de la vida, del mundo, de la iglesia y de las almas, para poder estar pisando en la realidad y poder prepararnos para lo que se viene. Muchas personas, por no saber que estamos en época apocalíptica, no se preparan y no viven de acuerdo a esta realidad, no viven en una ilusión, en un sueño, como hoy llaman el progreso, la humanidad, la tecnología, todo eso son el nuevo orden mundial. Son cosas que están hechas para engañar a la gente, para ponerla en una nube de ilusiones y de los sueños, que no es una realidad. La realidad es otra. Es lo que dice el Evangelio del día de hoy. Estamos viviendo una abominación de la desolación, tanto en las almas como en los estados, como en la iglesia. Y eso a los últimos niveles. No solamente a nivel de la fe, sino también a nivel de la moral. O sea que esto se concluye al pie de la letra. La abominación de la desolación que vamos a explicar en este momento. Ya no puede llegar más profundo esta desolación y esta abominación. Y ustedes, una vez que comprendan esto, van a ver cómo estamos muy cerca del fin y cómo los almas tienen que estar listas, unidas a Dios y listos para dar cuenta en cualquier momento a Dios. Y esto concuerda con lo que la Virgen de Fátima nos vino a decir, a enseñar. Quizás recuerden que la Virgen de Fátima nos dio 3 secretos o 3 ayudas del cielo para evitar, el primer secreto fue para evitar la catástrofe o la crisis o la desolación en las almas, para que no se pierdan, que no se vayan al infierno. El segundo secreto de la Virgen de Fátima era una ayuda del cielo extraordinaria para salvar a los estados, a los países de la abominación, de la apostasía, de la decadencia moral. Y el tercer secreto lo dio la Virgen María para que la Iglesia Católica no cayera en esta abominación, en esta apostasía, en esta desolación, en esta abominación. Y ninguna de las 3 peticiones se ha cumplido. Los católicos, ni los jerarcas del Estado, ni la jerarquía eclesiástica han cumplido ningún requerimiento. Y vemos las 3 abominaciones en las 3 partes: en las almas, en el Estado y en la Iglesia. Y eso a su nivel máximo. No solamente pisoteando la ley de Dios, la fe, las profecías, los milagros, los sacrificios humanos, pisoteando inclusive la ley natural, la ley natural. Que no matarás, que es una ley natural. Se ve cada minuto, cada segundo en los abortos. La ley de la procreación, una ley natural también, pisoteada, abominada por los llamados matrimonios homosexuales, por ejemplo. Hay que comenzar a entender que todo esto es causa del pecado, queridos amigos. Primero a nivel individual, después a nivel de los estados, después a nivel de la iglesia. Pero todo es causa del pecado. Entonces vas a comprender o recordar lo que es el pecado mortal. El pecado mortal es una falta grave contra la ley de Dios. Por ejemplo,
ejemplo, el desear una mujer con más deseo, es adulterio del corazón, no solamente un deseo, es adulterio del corazón, es Jesucristo y el pecado mortal. No va al infierno si no muere con un pecado de ese tipo, cuanto más de acción. El pecado mortal es una abominación a los ojos de Dios, porque su majestad es ultrajada, su amor es despreciado, su autoridad es desacatada. Las personas que están en pecado habitual levantan frente a Dios los ídolos impuros o de los vicios o de las pasiones que obedecen y que quieren más que a Dios mismo. Estos son ídolos. Es una idolatría y una abominación cuando las personas hacen esto a nivel individual. Y abominación de la desolación. ¿Por qué desolación? Desolación es porque ustedes saben, cuando un ejército enemigo toma una ciudad por asalto, deja la ciudad desolada, o sea, la saquea, la destruye, la toma, la mata a sus habitantes. Entonces, desolación es cuando el enemigo ha tomado por asalto la ciudad de Dios, las armas, la iglesia, el Estado, y todos los valores sobrenaturales los ha arrebatado, los ha pisoteado, inclusive los valores humanos, y ha puesto en su lugar el pecado, o el vicio, las pasiones, el orgullo. Entonces, esta desolación es robar, pisotear, quitar, profanar los tesoros más grandes tanto de las almas como de la iglesia. Creo que es lo que menciona San Juan en el Apocalipsis cuando dice a la última iglesia, que es la última etapa de la iglesia católica al final de los tiempos, le dice, San Juan le dice, es una visión. Se está viendo la iglesia católica en este momento, en estos momentos de apostasía, y dice San Juan, tú te dices tú misma que eres rica, estás llena de bienes, de progreso, que no te falta nada. Pero dice San Juan, pero no conoces que eres miserable, bastante miserable, y pobre, y ciega y desnuda. Es la realidad de las almas, de la iglesia y del Estado en este estado de apostasía. Es un contraste fundamental entre la dignidad a la que estamos llamados, la dignidad, hijos de Dios, la dignidad de la iglesia católica como esposa mística de Jesucristo, y el estado en que se encuentra en este momento, de profanación, de adulteración, de traición y de ponerse por encima de todo el hombre, por encima de Dios. Entonces, el colmo de la abominación es cuando la idolatría que estamos hablando se impone por la autoridad religiosa, y esto en el templo mismo. Es lo que ha pasado los últimos 50 años. Algunos de ustedes están integrados, pero los enemigos de Jesucristo, los enemigos de la Iglesia Católica tomaron la Iglesia Católica, dio un golpe de Estado en el Vaticano II hace 50 años, e introdujeron nueva teología, nueva filosofía, nuevas enseñanzas, nueva misa, nuevos sacramentos, nueva Biblia, nuevo código de derecho canónico, nuevo concepto de sacerdocio, nuevo concepto de bautismo, nuevo concepto de confirmación, nuevo concepto de matrimonio. Entonces robaron, pisotearon, profanaron y pusieron en su lugar la religión del hombre, hecho por algunas autoridades eclesiásticas, poniendo al hombre por arriba de Dios, inclusive en la liturgia. Ustedes ven en la misa, el hombre acapara todo, viene como quiera, se comporta como quiera, hace lo que quiere, inclusive recibe la comunión del pie o la mano. El hombre es el centro de todo, y Dios está relegado al último lugar, al segundo lugar. Tanto así que los sagrados están en las esquinas o del lado de hoy se encuentra el sagrado de la cruz. Entonces esto es la idolatría en el templo mismo. ¿Por qué? Porque Dios, el hombre lo puede encima de Dios. Esto es abominación. Y también desolación, porque no solamente pusieron la idolatría en el lugar santo, sino que también despojaron a la iglesia de sus tesoros, de la Santa Misa, de los sacramentos, del concepto de penitencia, de la confesión,
de la cruz principalmente, de la necesidad de penitencia y de conversión, todo eso lo que no han quitado, no han reemplazado por cosas que no salvan. Todos los nosotros de la iglesia nos saquearon la iglesia, nos saquearon, la dejaron desolada, como el enemigo, cuando toma un ejército, el enemigo toma una ciudad, la deja desolada. Esa es la imagen del evangelio del día de hoy. Y ya pasó también entonces con la iglesia católica. Un ejemplo, quizás muchos no sepan ustedes, pero no estoy exagerando. Para que vean cómo se ha instalado la idolatría, un solo ejemplo, el efecto de esta nueva religión es lo que pasó en 1986, cuando Juan Pablo II mandó llamar a todas las religiones del mundo, le dijo: cada quien va a rezar su religión juntos por la paz. Entonces Juan Pablo II permitió que se pusiera a un Buda encima del sagrario. Estaba Jesús, su sagrario aquí, y arriba del sagrario estaba el Buda. Y todos van a adorar ahora a su Dios, todos juntos, para pedir por paz. Se puso Jesús en un nivel de todos los dioses. Y vino una procesión de la Virgen de Fátima, venía en procesión para entrar a la reunión de religiones. Y Juan Pablo II dijo: no la dejen entrar, porque va a ser ofensiva, esa Virgen va a ser ofensiva a los budistas, a los hindúes, a los judíos, no la dejan entrar. Y no entró la Virgen. Eso es apostasía. Eso es poner a Jesús en un nivel de otras religiones. Pedir la paz fuera de Dios, no entrar a Jesús, no existe, no es imposible. Entonces, eso es idolatría. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Es un solo ejemplo. ¿Y por qué digo que hemos tocado fondo? Porque primero se empezó con modificar la teología, la filosofía, la religión católica, los sacramentos hace 50 años. Pero apenas en los dos últimos años se modificó la moral. Ya se había modificado la fe, se hicieron todos los elementos necesarios para modificar la moral tarde o temprano. Entonces, en el seno de la familia que hizo Francisco, y de ahora en adelante vamos a votar democráticamente lo que los católicos tienen que hacer de ahora en adelante con respecto a los abortos, al matrimonio, al divorcio, a los homosexuales. La referencia ya no es Cristo, ya no es la fe, ya no es la revelación, ya no es la voluntad de Dios, como dice la epístola, ya es lo que piensan los demás, lo que creen, lo que quieren los demás. Eso es la última de las abominaciones. Cambiar la moral, cambiar los 10 mandamientos de acuerdo a la voluntad de la mayoría. Eso ya fue el último nivel de abominación de desolación. Quitarle la moral a la Iglesia Católica, que era el último bastión, digamos, el último que le quedaba. Entonces, por eso es que esto ya está cumpliendo al pie de la letra. Y adiós. Entonces, todo eso significa que está poniendo a Dios, a la iglesia, a los gobiernos al servicio del hombre. Como si el hombre fuera Dios. Saben bien, yo había una nueva valoración humanista sobre todas las cosas. Entonces, el primer nivel que hay que cuidar nosotros es a nivel individual. Esta imagen que le pongo a la iglesia sucede con el alma que está en pecado mortal. Es despojada de todo. El alma en pecado mortal pierde a Dios, pierde sus méritos, pierde la gracia santificante, pierde su belleza, pierde la sangre de Cristo que consiguió con la relación de Cristo. Pierde el auxilio de su madre en ese momento, en pecado mortal, pero él no lo puede ayudar si no está en gracia de Dios. No lo puede salvar del infierno, si no está en gracia de Dios. Pierde la comunión de los santos, porque no recibe ningún beneficio de las oraciones que se hacen por él, si no se convierte. Pierde las oraciones de los santos por él. No puede recibir ningún sacramento. Todo lo que haga por Dios no le vale para la vida eterna. Entonces no tiene nada de tiene pura fealdad y no tiene, está vacía.
Entonces, lo que hay que cuidar es eso. A nivel individual no podemos permanecer en pecado mortal ni un minuto. Y Dios castiga esta desolación en el nivel individual de la iglesia. Lo ha castigado y sigue castigando. ¿De qué manera lo castiga? Con el endurecimiento y con la pérdida de la fe. Las personas ya no sienten remordimiento, ya no sienten la necesidad de cambiar, sienten que es una opinión, que pueden hacer lo que quieran. Pierden la fe en Dios, la confianza en Dios, el amor a Dios. Viven una religión natural, se olvidan de Dios completamente. Eso es lo peor. Están en tinieblas. No solamente están en desolación y en abominación, están en tinieblas. Caminan sin saber a dónde. Si no quieren precipicio ahí cerquita, lo controlamos, si es que no cambiamos, que es el infierno. Acuérdense que el alma cristiana, santificada por los sacramentos, en gracia de Dios, santificada por la sangre de Cristo, es una ciudad santa de Dios, es un templo de Dios. Por eso dice San Pablo, no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros. Y dice, ¿qué concierto puede haber entre el templo de Dios y sus ídolos? Pues ustedes son templos de Dios vivo. No tenemos que vivir a la altura de templos de Dios, de hijos de Dios. Vivir con luz a Dios, agradando a Dios, orando, rezando, haciendo penitencia por sus pecados, por los pecados de los demás. Esa es la vida católica. Vivir a la altura de hijos de Dios. Sin ningún concierto con los ídolos. No hay nada que no tiene nada que ver Dios con el demonio ni la luz de las tinieblas, es San Pablo. Precisamente por eso es abominable las reuniones ecuménicas, otras religiones que se juntan para tratar con la paz, eso es abominable. No se puede cortar la luz con las tinieblas para traer con la paz. Otras personas, los católicos, una idea dicen, yo quiero seguir con mis vicios, con mi mujer o con amancebado y al mismo tiempo rezar. No se puede. No se puede. Yo digo que no sea conmigo, sea contra mí. Es misericordioso. Basta un segundo de arrepentimiento para que nos perdonen todo, absolutamente todo. Pero vean la abominación de la jerarquía, poniendo todas estas cosas que no son católicas en el templo, y entregar a la esposa inmaculada de Cristo, la Iglesia Católica, al adulterio con los ídolos. Eso es lo que pasó. Entregar a la esposa inmaculada de Cristo al adulterio con otras religiones, con otras filosofías, todas las teologías que no son católicas. Es lo mismo que hace la persona de pecado mortal cuando comete un pecado. Adultera, o sea, lo que tiene de Dios, de divino en su alma, lo venden por 10 monedas de plata, como hizo Judas. O sea, adultera lo sagrado que recibió. Entonces, el último punto es lo que nos interesa también en este momento. El Apocalipsis marca que todo esto, o sea, la abominación de la desolación, es señal de ruina inminente. A nivel individual por el infierno, pero también a nivel del mundo por los castigos que están profetizados si no se cambian, si no se convierten. La Virgen de Fátima dijo, si no se escuchan mis pedidos, muchas naciones serán aniquiladas en segundos. Y el Apocalipsis dice que una tercera parte de la humanidad será arrasada, será destruida, morirá automáticamente en pocos días. Eso está anunciado. Entonces, la apostasía, la abominación es una señal de ruina inminente. El pecado y especialmente la idolatría expulsa a Dios, aleja la bondad y la misericordia infinitas. Por eso dijo nuestro Señor al profeta Isaías: si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá. Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá.
la idolatría, la profanación que está pasando a nivel individual, a nivel de los estados, con las leyes anticristianas, y a nivel de la iglesia con la nueva religión que están propagando, alejan de los almas de la iglesia y del mundo la bondad, la misericordia, la verdad y la vida. Y aparte de que nos dejan en tinieblas. Ya nos anuncia caminos hacia el cielo. Se promueve una paz terrena, los derechos humanos, la libertad, el orden mundial. Pero entonces la amenaza de Jesucristo, de esta ruina inminente, es para movernos a penitencia, para elegir escapar de la ruina y de la destrucción, especialmente del alma. Pues dice Jesús, cuando vean todo esto, huid a los montes. Los montes son la señal de la Iglesia Católica, la solidez, la altura y la fortaleza de la Iglesia Católica. Y no mires hacia atrás para recuperar algo de tu casa, o sea, no tiene nada que ver con el mundo apóstata. Huir, alejarnos de la apostasía, de todo lo que es ejemplo de esta nueva mentalidad. Televisión, internet, modas, todo eso hay que alejarnos. Entonces Jesús, cuida los montes, no tomes nada de tu casa, no tomes ni siquiera tu manto, no bajes el tejado ni siquiera, dice Jesús en el Evangelio del día de hoy. Entonces, como el buen ladrón, como el hijo pródigo, lo que espera Jesús de nosotros es penitencia, humildad, desconfianza de nosotros mismos, huir de los lobos, de los falsos pastores, huir de la falsa misa, de los peligros del pecado, huir de las modas, de los caminos del hombre mundano, para que no seamos destruidos junto con los demás. Nos salvemos, esperar la gracia de Dios para fortalecernos y seguir adelante. Hay que recibir los sacramentos, especialmente rezar el Santo Rosario todos los días, si queremos salvarnos. Eso es algo serio. Eso es muy serio, queridos amigos. Hay que hacerlo. Queremos salir de aquí, noticia que tenemos en el plan de Dios, en la posición. Sin pecado concebida.